Ok. Bueno, vamos a estar iniciando esta serie de videos. La idea es que tengamos un curso sobre lo que es construcción de aplicaciones web utilizando JavaScript con todas las tecnologías web que ya conocemos, CSS, HTML, pero centrado en JavaScript totalmente orientado a objetos. En mi experiencia me he topado que muchas veces hay mucha información sobre JavaScript en la red, pero cuando buscamos contenido de JavaScript orientado a objetos, o me encuentro eh, con documentación que tiene muy malas prácticas, o en algunos casos con muy poca documentación. Y entonces, bueno, cuando me ha ocurrido eso, he tenido que investigar bastante, he tenido que documentarme y más que todo este curso es eh, es todos los conocimientos que he ido adquiriendo, juntarlos y traerlos para que la comunidad de desarrolladores se pueda beneficiar de esto. Eh, una cosa importante de este curso es que va a estar construido meramente con JavaScript, pero sin uso de librerías, frameworks y demás. En lo personal, ¿verdad? En mi experiencia, pues ocurre que no siempre el uso de un framework eh, te va a resolver todos los problemas. De hecho, una de las cosas muy comunes en la comunidad es que se aprende a construir aplicaciones, single page application, utilizando librerías como React, como Vue, como Angular, sin antes aprender bien lo que es el lenguaje de JavaScript. Dos cosas ahí, ¿verdad? Primeramente, entender de que tanto React, Angular y Vue son construidos con tecnologías web, y no hay nada que ellos puedan hacer que JavaScript no lo haga. O sea, eso es lo primero. Lo segundo es que se tiende a pensar de que la sintaxis utilizada en estos frameworks es propia de las librerías, y pues no ocurre así. La sintaxis que se utilizan es propia de JavaScript. Ocurre que muchas veces nos quedamos limitados porque tal vez estamos haciendo un proyecto, y tal vez supongamos que estamos haciendo un proyecto en una tecnología de Laravel, por poner un ejemplo, o ASP.NET con Razor, y de pronto estamos muy acostumbrados a trabajar con Angular, y hay algunas cosas que en Angular las sabíamos hacer, y de pronto esas cosas no las podemos implementar sin el framework, no podemos implementarla en esa otra tecnología, y por los requerimientos del proyecto no siempre va a estar utilizando las mismas tecnologías. En algunas ocasiones te va a tocar trabajar con React, en algunas otras ocasiones te va a trabajar con Angular, en otras ocasiones va a trabajar incluso con jQuery, y en muchas ocasiones va a trabajar con Vanilla.js. Entonces, al no estar acostumbrado, no conocer bien el lenguaje, creemos de que muchas cosas son propias meramente del framework, y por ende no se pueden implementar, o cuesta mucho implementarlas, cuando en la realidad no es así. La idea es que podamos construir aplicaciones lo más dinámicas posible, con una lógica bien implementada y sin la dependencia de un framework. Ya opinión personal, ¿verdad? A mí me ha gustado más siempre trabajar nativo, y en lo que corresponde a JavaScript, pues tengo la opinión de que muchas veces va a trabajar muchísimo mejor sin la ayuda de un framework que con la ayuda de este. Claro está que esto también depende mucho del proyecto o el tipo de proyecto que estemos implementando. Si estamos implementando un proyecto donde requerimos del uso de un framework, de una librería, pues hay que usarlas. Pero también me ha ocurrido que en algunas ocasiones, por el afán de implementar estas tecnologías, pues nos hemos dado cuenta de que hacer una modificación, muchas veces tenemos que tener componentes, ¿verdad?, de terceros, que necesitamos que se comporten de una manera distinta, y por el hecho de que están construidos por terceros, pues es un poco difícil modificar su código
requiere mucho esfuerzo entenderlo, y en otras ocasiones también cuesta mucho encontrar los componentes específicos para la tarea específica y gastas mucho más tiempo tratando de editar un componente ya existente o modificando o buscando un componente que se ajuste a tu necesidad. Bueno, dicho esto, pues no me queda más que iniciar. La idea, verdad, es que el curso esté lo más claro posible y que podamos utilizar, verdad, todas las herramientas y la potencia de JavaScript para la construcción de librerías propias que podamos de alguna forma reutilizar en el futuro con hay que ser un poco creativo en este tipo de cosas, ¿verdad? Y también investigar. La clave del éxito es la preparación y el esfuerzo, ¿verdad? La investigación sobre todo. Entonces, vamos a iniciar y empezamos. Bueno, entonces arrancamos. Lo primero que vamos a estar viendo es que vamos a estar trabajando con un servidor SAM. Este servidor SAM me va a permitir a mí tener acceso a todo lo que implica el uso de módulos y todo esto. No vamos a trabajar meramente con PHP, o sea, va a ser todo meramente HTML y JS, pero para que un módulo pueda ser importado de forma correcta, necesito que la aplicación esté corriendo sobre un servidor web. Este servidor web puede ser cualquiera, puede ser un SAM, puede ser un Node, puede ser un servidor DNS server, etcétera, cualquier tipo de servidor web. El problema es que si yo intento utilizar un módulo y abrir directamente el archivo index, pues me demanda un error porque se toma como que existe una petición al server y al estar siendo corrida de un archivo, pues me manda un error de políticas de acceso. Eso se puede solucionar, pero es un poquito complicado. Entonces lo mejor es trabajar sobre un servidor web. Además de que si estás haciendo un sitio web, esto va a estar alojado en un servidor web. Bueno, un servidor SAM simple, asumo que si estás por acá es porque ya tienes alto conocimiento sobre el manejo de servidores. Y bueno, básicamente vamos a estar trabajando sobre esto. Bueno, vamos a ir creando nuestro archivo. Nuestro archivo está en una carpeta llamada My Project, ubicada en htdocs. Y podemos ver que la carpeta está vacía. Vamos a empezar construyendo los archivos. Vamos a crear un nuevo archivo. Este archivo va a ser un index.html. Va a ser un simple HTML. Esto me va a permitir a mí correr la aplicación y que esta me esté corriendo con un archivo HTML. Vamos a darle a este archivo un HTML, una estructura HTML5 básica. Vamos a comprobar que esté funcionando. Hola mundo. Mundo. Ahí vemos. Vemos que está funcionando, o sea que ya me está cargando mi index. Y luego de esto, pues vamos a quitarle eso. Vamos a crear nuestro archivo de procesamiento. Entonces aquí vamos a crear un archivo JavaScript que va a ser el encargado, ¿verdad? De procesar todo mi contenido, ¿ya? Eso es algo que yo tengo que tener en cuenta, de que en este caso, pues, el HTML va a ser el encargado de de mostrar todo el contenido. Sin embargo, el que va a estar permitiendo procesarlo, o sea, el que lo va a procesar va a ser todo JavaScript. Entonces nuestro index.js va a ser el archivo base sobre el cual se va a generar ese procesamiento. Como he borrado el Hola Mundo, pues acá tenemos el Hola Mundo, y aquí en el index solo vamos a hacer dos cosas. Primero que nada, vamos a hacer la referencia a nuestro script, ¿ya? Y pues le vamos a dar nuestro source, va a ser básicamente nuestro index.js, que va a ser el encargado de procesar el archivo. Y otra cosa que vamos a hacer es al body, o sea, al cuerpo de nuestro archivo, vamos a darle un identificador para que nosotros podamos
referenciarlo. El identificador puede llamarse como ustedes quieran, pero necesito saber que tener un identificador para poderlo referenciar. Entonces, por ejemplo, vamos a ver acá en index.js, ya aquí no va a haber ningún cambio, pero vamos en el index.js y vamos a construir nuestra primera función. Vamos a crear una función onload, la vamos a llamar onload, la vamos a poner acá, onload. Una función constante, puede ser cualquier tipo de variable, pero constante funciona. Va a ser una onload, va a ser igual a una función que no va a recibir ningún tipo de parámetro. Y lo que vamos a hacer es, cuando se ejecute, vamos a decirle que tenga un alert. Y pues vamos a decir que nos diga hola mundo. Hola mundo. Si lo ejecutamos acá, vamos a ver que no hay ningún cambio porque he declarado la función, pero no he hecho nada con ella. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a decir a windows.onload, o sea, nuestro evento onload de la ventana va a ser igual a nuestro onload que acabamos de crear. Coma. Cuando lo ejecutamos, pues ya nos manda a decir el servidor hola mundo. Entonces, todo el código que esté dentro de nuestra función onload se va a ejecutar al momento que se ejecute el evento onload, o sea, cuando la ventana ya haya cargado. Esto es buenísimo porque implica de que no se va a ejecutar ningún código mientras el archivo y todas sus referencias no hayan cargado, ¿ya? Otra cosa que vamos a hacer es que le vamos a decir a la función onload que sea asíncrona, sea una función asíncrona. ¿Por qué quiero que sea asíncrona? Bueno, simple, porque voy a estar haciendo importación dinámica dentro de la función y por lo tanto yo necesito de que el código no se ejecute en cascada de forma rápida, sino que el código vaya ejecutándose y vaya esperando que ciertos valores se resuelvan antes de terminar la renderización. Entonces, por lo tanto, pues vamos a trabajar con esta función. Voy a comentar esto y pues ejecutamos. Y aquí ya tenemos nuestra función. La parte del root era importante porque yo, por medio del root, puedo referenciar al body de mi sitio y puedo renderizarle contenido. Por ejemplo, aquí vamos a hacer un root. Voy a hacer referencia al root y le voy a decir que el root punto inner html va a ser igual a, en este caso, pues le vamos a decir que sea igual a hola mundo. Parece que, bueno, ahí lo vamos a tener, ahí está, root hola mundo, pero hay un problema. Si se fijan, me lo está marcando en verde, todo lo que tiene que ver con vamos a hacer esto un poquito para acá, para que se vea un poco mejor. Todo lo que tiene que ver con la parte del de los colores en verde implica de que posiblemente hay una palabra reservada para este identificador. Siempre me hace referencia al hola mundo de mi HTML, pero para evitarnos conflictos en el futuro vamos a mejor utilizar una palabra distinta. Vamos a ponerle my root. Si yo guardo acá, pues ya no se va a cargar nada, pero vamos a hacerle acá my root y ahora sí se va a cargar, ¿ya? Entonces yo puedo hacer uso de mi identificador para trabajar con él. Bueno, ahora que ya tengo claro que puedo referenciar directamente a mis componentes directamente con JavaScript por medio de sus identificadores, vamos a ir viendo cómo construir todo el contenido de la SPA. Bueno, primeramente, para que yo pueda construir elementos HTML dentro de un sitio, pues tenemos los clásicos createElement, el document.createElement de nuestro sitio. Pero hay un problema con esto, porque yo, para poder construir un objeto, yo podría decirle, bueno, h1 va a ser igual a document.createElement. Ahí hay un montón de funciones, createElement, y le tengo que decir que sea un h1.
Y luego, para yo poder darle contenido, yo le tendría que decir h1.innerText, por ejemplo, va a ser igual a hola mundo. Hola mundo. Si por lo que sea este h1 necesita tener un ID, yo le tengo que decir h1.id. .id va a ser igual, por ejemplo, a my h1, o sea, mi propio h1. Y luego puede ser de que yo tenga que a este h1 darle una clase, entonces yo le tengo que decir h1.className va a ser igual a my h1 class. Esto pues es un poco tedioso, porque imagínense de que por cada componente, bueno, de hecho vamos a terminarlo por acá. Vamos a decir que el root tengo un punto append y vamos a decir que nos ejecute el h1. Ahí estamos, ahí se nos ha agregado el h1. Vuelvo y repito, esto así funciona, así trabajamos pues, con la renderización del DOM dentro de JavaScript, pero esto tiene un problema, porque imagínense de que todo este código ha sido simplemente para que yo pueda construir un solo h1, ¿ya? La sintaxis es bien compleja y la verdad es que construir un DOM a partir de esta primicia es bien feo, ¿ya? Sin embargo, tenemos que tener algunas consideraciones que pueden ser interesantes. Primero que nada, que las etiquetas HTML, todas por igual, van a tener cierta cantidad de propiedades y puede que tengan contenido interno. Entonces, para que nosotros podamos tener una fluidez y un código mucho más limpio de este trabajo, necesitamos que en vez de estar nosotros construyendo, definiéndole punto a punto cada una de las partes de la etiqueta, lo que vamos a hacer es construir una función que nos permita renderizar esta etiqueta, que ella misma se encargue de procesar y de entender cuándo una propiedad, cuándo es un hijo, cuál es el tipo de la etiqueta, e incluso podamos tener acceso a propiedades que no son directamente del DOM. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos esta etiqueta h1. Vamos a irnos a la consola. Esta etiqueta h1 tiene un identificador y bueno, podemos decir my h1 y lo tenemos, my h1, y la consola, en la consola de nuestro archivo, pues vamos a tener acá, vamos a ver aquí consola, vamos a tener que darle un retorno a la etiqueta como tal. Yo la señalo y me dice con la etiqueta. Si yo quisiera obtener una propiedad, por ejemplo el identificador de my h1, pues me retorna el identificador que es my h1. Y si yo quisiera obtener class name, vamos a ver si puedo, class name, pues él me retorna básicamente la propiedad class del class name, en este caso class, la class de nuestra etiqueta. O sea, yo puedo acceder directamente a las propiedades de la etiqueta como que fuera un objeto que guarda información, porque de hecho es un objeto que está guardando información dentro del DOM. Pero por ejemplo, si yo quisiera tener my h1, por ejemplo, render, me dice que bueno, esa propiedad es indefinida, que no existe y por lo tanto no puede ser accedida. Algo interesante es que si ustedes han trabajado con frameworks como React o como Vue, es que los componentes de React y de Vue tienen diversas propiedades. Muchas de estas propiedades son editables, o sea que nosotros las construimos, y otras propiedades básicamente son propias del framework. ¿Qué ocurre con estas propiedades? Realmente estas propiedades son, o sea, lo que te permite tener estas propiedades es el framework como tal. Pues realmente no, realmente el que te permite tener esas propiedades es directamente lo que sería la tecnología web HTML en este caso y JavaScript.
Entonces, por ejemplo, aquí no existe render. Ahora, yo le digo h1.render. Supongamos que render es va a ser un arreglo de objetos, y voy a decirle que render va a ser igual a 1, a 2. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a tener un arreglo. Esto es un arreglo en JavaScript. Por lo tanto, si yo ejecuto, o sea, si yo actualizo, no hay ningún cambio. Mi componente se sigue comportando igual. Si yo le doy a inspeccionar, me doy cuenta de que el componente sigue idéntico, no ha pasado nada. Ahí tengo el h1 con el id myh1 y tengo la clase myh1class. En ningún momento se me ha pintado ninguna propiedad llamada render, porque realmente esa propiedad técnicamente dentro del DOM no existe, pero sí va a existir dentro del contexto de mi componente. Por ejemplo, si yo le doy myh1render, automáticamente la consola me retorna el arreglo que yo he declarado en la función. Entonces, por ejemplo, ahí tengo la posición 0 y la posición 1, tenemos A1 y tenemos la posición 0 A1 y la posición 1 A2. Si yo le digo render y le digo 0, pues lo que me va a retornar es el objeto que esté en la posición 0, o sea, en este caso A1. Bueno, pero también hay muchísimas más cosas que se pueden hacer con esto. Por ejemplo, tenemos funciones propias del propio DOM. Por ejemplo, la función onClick, onChange, onLoad, etc. Sin embargo, nosotros también podemos tener nuestras propias funciones. ¿Qué pasaría si render fuera una función? Y le decimos, ok, render, tú vas a hacer una función. Y la función pues va a mandar un alert que va a decir hola mundo. La función render hemos actualizado, notamos que el componente sigue funcionando de la misma manera. Ahí está mi componente, hola mundo. Y ahora pues si yo le doy myh1render, pues me retorna lo que sería la función, ¿verdad? Me retorna la función, por lo tanto podemos decir de que está el contenido de la función ejecutado. Si yo le digo myFunctionRender, vamos a ver allí, ahí hay un error. Y si yo le ejecuto, porque al principio no lo había ejecutado, simplemente había accedido a la función como tal, si yo le ejecuto, automáticamente me dice hola mundo. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer con esto. Es bien interesante, porque esto me abre un mundo con la parte de los componentes. Yo puedo tener componentes que guardan información, que ellos mismos procesan la información, y que luego esta información puede ser recuperada por medio de JavaScript y puedo acceder a ella para poder enviarla en un formulario, para poder hacer validaciones. Otra cosa interesante es que esto no está accesible básicamente al usuario a simple vista. O sea, si el usuario es muy conocedor y entra al archivo JS, puede ver cómo se está procesando todo y cómo está estructurado. Sin embargo, ya es un poquito más complicado entender que existe una función render dentro de un H1 que cuando yo le ejecute, pues va a hacer algo, va a hacer un procesamiento, etc. Bueno, por ahora lo dejo por acá, esta primera parte que queda un poquito larga. Luego pues voy a continuar con lo que sería la construcción de la SPA, pero me interesaba dejar estas primeras bases bien definidas.